Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este taller dentro del marco de la UPenTC. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Fiorella Chagnier, ¿sí? Y vamos a estar hablando un poco de el retoque no destructivo, específicamente en la fotografía de beauty, pero vamos a hacer un poco un overview general de cómo trabajar con la edición y el retoque de manera ordenada y profesional, ¿sí? Bueno, si quieren van a poder comunicarse con las dudas que tengan conmigo a través del chat, o si quieren hacer algún tipo de comentario, es todo bienvenido. Eh, Me imagino que hay gente de muchos lugares, eh, así que si quieren ir contándome de dónde vienen, me gusta saber y conocerlos un poco. Y bueno, vamos a arrancar directamente, así no perdemos tiempo que tenemos poquito para trabajar. Mm, Perfecto. Bien. Bueno, les cuento un poco acerca de mí. Yo soy Fiorella Chagnier, soy licenciada en fotografía por la Universidad de Palermo. Doy clases hace 2 años en taller de fotografía uno y fui asistente de cátedra de un taller un poco más avanzado durante muchos años. Y fue allí donde me desarrollé más que nada haciendo técnicas de retoque digital, ¿sí? Y principalmente en fotografía de beauty, todo lo que es retrato de moda, ¿sí? Pero bueno, en mi parte profesional hago contenido audiovisual para marcas, instituciones que necesitan contenido para redes o para web. Si quieren pueden ver un poco de mi trabajo en mi Instagram, que es fiorechagniarph, pero básicamente es para que tengan idea de el estilo de retoque que trabajo y que se puedan imaginar un poco a dónde apuntamos. Bueno, vamos a ir arrancando ya directamente con, con el concepto de qué es el retoque no destructivo. Eh, a mí me gusta plantearlo como una filosofía, un método de trabajo que va a ser aplicable dentro del ámbito profesional de la fotografía, no solo en la fotografía de beauty, sino que en cualquier rama, ¿sí? Pero la idea del retoque no destructivo es comprender qué ventajas tiene trabajar de esa manera, eh, y generar una dinámica de trabajo, lo que se llama un workflow, ¿sí? Que sea, que tenga ciertas ventajas, ¿sí? Si se fijan, van a ver algunas anotaciones que yo hice ahí, porque después van a tener acceso a la presentación. Eh, pero básicamente la idea del retoque no destructivo es trabajar con las ventajas que traen herramientas como Photoshop para no deteriorar la información que tenemos en la imagen, ¿sí? Para aprovechar toda la información que traemos desde la imagen original, ¿sí? Y principalmente poder retroceder pasos si no estamos convencidos de cómo estamos trabajando o si queremos hacer algún tipo de modificación. Si nosotros aprovechamos las herramientas no destructivas que nos ofrecen plataformas como Photoshop, lo que vamos a poder hacer es volver atrás, revisar, chequear que lo que estemos haciendo no es muy exagerado, ir controlando que ese retoque sea consistente, coherente, ¿sí? Y si nos parece que tenemos que hacer algún tipo de modificación, tener la posibilidad de volver atrás. Por eso, una de las ventajas, o la ventaja principal es esta, ¿no? Tener un flujo de trabajo versátil, ¿sí? Eh, Otro de los conceptos que yo planteo es, o por lo menos que he aprendido a lo largo del uso de este tipo de flujo de trabajo, eh, es poder economizar la información. Es decir, trabajar solamente con la información que yo requiera para hacer el retoque y no duplicar a veces información que no es necesaria. Solamente utilizar aquello que voy a necesitar retocar y además de esa manera no afectar cosas que en realidad no quería, o sea, no tener
como un daño colateral dentro de la edición sobre algo que en realidad no quería modificar, ¿sí? Esta economización de la información lo que me va a permitir, y ahora vamos a ir adentrándonos más en la práctica, es no cargar de peso a nuestro archivo. No sé si ustedes trabajan hoy por hoy, no sé de qué áreas vienen, si son amateurs, si son, lo hacen como hobby, si alguno se dedica profesionalmente a la fotografía o está iniciando, si hay algunos de la facultad también eh, dentro de los asistentes. Em, pero bueno, la idea, si conocen más o menos cómo utilizar Photoshop, puede haber situaciones en las que nosotros cargamos mucho peso en los archivos sin sentido. Mientras nosotros más podamos economizar ese uso, más liviano va a ser el archivo y más fácil va a poder trabajar nuestra computadora también, ¿sí? Entonces a veces ponemos información de más y la computadora le cuesta procesar todo eso y termina siendo una desventaja, ¿sí? Así que lo que vamos a charlar un poco es, bueno, de cómo nos ayuda el retoque no destructivo a tener ventajas en toda la situación de trabajo, ¿no? Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Sí, más que nada es un método, una metodología de trabajo, el retoque no destructivo. Después vamos a charlar que en realidad no hay algo que sea correcto o no, sino que es una elección, ¿sí? Trabajar de esta manera. Yo considero que es importante el retoque no destructivo porque justamente cada vez dentro de la tecnología de fotografía tenemos mejores lentes, mejores cámaras, más resolución y si nosotros en vez de aprovechar toda esa información la destruimos, estamos perdiendo en el camino eh, algo que en realidad costó inversión de tiempo y dinero, ¿no? Así que es interesante poder conservar esa información, pero principalmente esto, poder volver atrás, poder deshacer algo sin necesidad de borrar todo y arrancar de cero, ¿sí? Bien, ahora, esta filosofía de retoque está un poco acompañada de entender para qué sirve el retoque. Muchas veces hay una connotación alrededor del retoque digital respecto a cómo modifica la imagen, principalmente la imagen de las personas. ¿Sí? No sé qué consideración tienen ustedes al respecto de, eh, o qué opinan respecto de el retoque digital sobre la figura humana. ¿Algún comentario como para poder retomar? ¿Lo utilizan? En realidad, principalmente eh, van a recordar seguramente estas charlas al respecto, ¿no? En situaciones donde algún famoso se ve afectado por un retoque muy extremo, ¿no? Y le salen las noticias porque, bueno, no sé, por ejemplo, hubo un caso acá muy conocido que a Susana Jiménez creo que eh, le habían borrado el ombligo, o una modelo, o a una de las Kardashian le pusieron dos pies del mismo lado, o sea, dos pies derechos, eh, donde tal vez sí, el retoque de la figura humana pasa a extremos donde es muy notorio. Bien, ahí Lari dice, para mí no está mal si sacas manchas o cosas así. Bien, ahora vamos a ver entonces cuáles son los usos, ¿sí? Entonces yo lo que pienso para explicar cuál es mi perspectiva de este tema, en vez de pensar si está mal modificar la imagen de una persona o no, es por qué modificamos la imagen de esa persona en una fotografía, ¿sí? Bien, hay otros comentarios que dicen que tratan que el retoque sea mínimo y que no se note para mantener las cualidades naturales de la persona o que mantienen la naturalidad de la modelo. Bueno, los que están trabajando en el rubro o en el área se van a dar cuenta que pasa un poco por ahí la cuestión, ¿no? Entonces, más que pensar si está mal o bien modificar la imagen de la persona, hay que pensar qué sucede en la captura fotográfica
cuando yo le saco un retrato a una persona, sobre todo en la fotografía de beauty, donde probablemente el encuadre que yo tenga sea bastante cercano de esa persona, ¿sí? Bien, yo normalmente lo que les explico a mis alumnos cuando tengo que enseñarles a usar estas herramientas justamente es eso, ¿sí? Hay un par de cuestiones que tenemos en cuenta y que nos hacen o sea, o tener noción de que en realidad el retoque o no retoque tiene que ver más con una cuestión de ética, ¿sí? Y hasta dónde se utiliza ese retoque, que en que esté o que sea bueno o malo su uso, ¿sí? En realidad todas las herramientas están creadas con el fin de facilitarnos a nosotros eh, el trabajo, ¿sí? Y los resultados finales que queramos tener. La cuestión es cómo hacemos uso de esa herramienta, ¿sí? Entonces, en realidad los límites tienen que ver con lo ético, tal vez, y no tanto con que la herramienta sea mala, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre le digo a mis alumnos de fotografía en particular es que acá hay un video de ejemplo, ¿no? Donde ustedes van a ver a un retrato con un primerísimo primer plano de una persona, ¿sí? Donde la luz viene un poco lateralizada, la luz principal, si llegan a ver el brillo que tiene en la frente, la luz lateral suele levantar mucha textura y mucho detalle, ¿sí? Así que si ven el cambio que hay entre la foto original y el retoque, toda esa textura que tiene la piel también o sea, fue más notoria por el uso de la iluminación, ¿sí? Además, tenemos un montón de tiempo para apreciar esta fotografía en detenimiento, mientras que cuando nosotros vemos a la persona en vivo y en directo, no la vemos a esta distancia, no la vemos con este nivel de detalle, ¿sí? Y no la percibimos con esta iluminación tan de flash, de estudio, ¿sí? Entonces, en realidad nos empezamos a preguntar, ¿no? Frente a todos estos movimientos que hay de eh, la imagen natural, de que uno se muestre tal cual como es, que en realidad eh, cómo uno es tiene que ver con la percepción, ¿sí? Eh, la realidad o lo que he aprendido es que yo a esta persona, por ejemplo, o a un montón de modelos que vamos a ir viendo más adelante, cuando las veo en vivo, no las veo como las veo en las fotografías, ¿sí? Porque en la fotografía tengo la posibilidad de apreciar un montón de cosas durante un montón de tiempo que en vivo y en directo en realidad no las percibo así. Y después hay otra cuestión, que es que en realidad nosotros siempre elegimos la mejor foto en la que salimos. Nosotros personalmente cuando nos sacamos una foto, podemos sacarnos una foto sin maquillaje, lo más natural posible, pero siempre hay un filtro que es la selección de esa imagen. Nadie se saca una foto en cualquier situación, ¿sí? Cepillándose los dientes, que le cae agua o algo y va a subir eso a redes, sino que va a elegir la mejor foto o la mejor situación donde está mejor vestido, donde la luz lo beneficia más, ¿sí? Entonces, hablar de este tipo de cuestiones a veces no sé si tiene tanto sentido, ¿sí? Particularmente en todo lo que es publicitario, obviamente tenemos la influencia de que necesitamos una imagen según el rubro para el que estemos trabajando, una imagen que tenga a veces un poco más de retoque, que tenga eh, más pulida la escena, ¿sí? Yo acá les nombro también otras cuestiones que tienen que ver con la iluminación, que es lo que les decía al principio. A veces la iluminación no solo hace que se levante textura de más, sino que también modifica un poco el maquillaje y la intensidad que tiene. Entonces, en la postproducción nosotros vamos a dedicarnos a hacer marcar un poco más ese maquillaje que se vio afectado por la iluminación. También esta cuestión, y ahora lo vamos a ver en otras fotos también, eh, hay la circulación propia de la sangre en la cara, ¿sí? Genera algunas manchas que no son manchas típicas, que no son granitos, que no son poros, que no son nada de eso, sino que es la misma circulación que hace que se vea la piel con algunas manchas, ¿sí? Que son en vivo son imperceptibles, pero en la fotografía sí se empiezan a notar. Y van a ver que
eh, lo que más atacamos puntualmente cuando vamos a hacer el retoque es eso. No tanto si la modelo tiene un lunar, si tiene un granito, si tiene poros, sino que vamos a trabajar esas manchas en particular. ¿Por qué no trabajamos tanto lo demás? Porque en realidad queremos mantener la naturalidad de la persona y porque, por ejemplo, los poros, todos tenemos poros. Nosotros no podemos eliminar la textura natural de una cara, porque todos tenemos la misma morfología. No podemos eliminar por completo una zona de ojeras porque todos tenemos la cuenca del ojo que de por sí, al estar más hundida, genera cierta sombra, ¿sí? Eh, Hay ciertas cosas que en realidad tenemos que comprender que son parte de la morfología del ser humano, que en realidad no se modifican, que en su momento eh, cuando no había tantas herramientas, se modificaba de más, por eso era mucho más notorio el retoque sobre la imagen, eh, y que a veces cuando hay un retoque hecho con poco criterio, sí salen esta idea de, uy, qué mal el Photoshop, qué mal utilizado, cómo modificaron así a la persona, ¿sí? Bien, y otra cosa muy importante es que muchos de los lentes que utilizamos, dependiendo la cercanía que tengamos con el fotografiado, van a generar algún tipo de deformación, ¿sí? Principalmente lentes granulares, ¿sí? Algunos normales si nos acercamos mucho, no tanto lentes teleobjetivos, pero pueden tener algún tipo de deformación y a veces habilita a que nosotros hagamos algún retoque que tenga que ver con, sí, con la forma de cómo se ve la persona, pero siempre siendo criteriosos, ¿sí? De su uso. Bien, entonces bastante en sintonía lo que me comentan ustedes con la idea general que yo he descubierto a lo largo del tiempo trabajando haciendo retoque. Bien, entonces introduje un poco a esto de la ética en el retoque, pero para dejar más claro algunos conceptos. Em, el retoque principalmente eh, va a ser mejor en la medida en que nosotros usemos criterios, ¿sí? Esto que les decía, comprender la anatomía de las personas y su forma, ¿sí? Eh, para saber qué sombras son naturales o qué texturas son naturales y cuáles no, y cuáles son las que puedo llegar a eliminar, ¿sí? Entender dentro de qué rubro me estoy manejando para saber hasta dónde retocar. No es lo mismo que yo trabaje para hacer una campaña de cremas, ¿sí? Que esté haciendo tal vez una foto de indumentaria donde no me interesa tanto el retoque de la cara de la persona y no es tanto de beauty, sino que me interesa mostrar descriptivamente la vestimenta, ¿sí? Entonces, no voy a utilizar tanto nivel de retoque, me voy a enfocar en otras cosas, ¿sí? Pero bueno, obviamente hay ciertos rubros donde utilizamos retratos muy cerrados que ameritan que hagamos algunas modificaciones, ¿sí? Otra cuestión que hay que tener en cuenta, que lo nombro acá como la intelectualidad de los involucrados en el proyecto, tiene que ver con modificar demasiado justamente el uso de maquillaje, de peinado, de vestuario, de escenografía y de iluminación. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros hacemos proyectos en colaboración con otros profesionales, ¿sí? Y hay decisiones que se tomaron en pos de generar un mensaje, generar algo para comunicar. Si nosotros en el retoque modificamos mucho eh, cuestiones que fueron decididas previas a la realización de las imágenes, estamos dañando también la propuesta, ¿no? Estamos modificando eh, algo que hizo otro profesional eh, y no, eso no resulta tal vez lo más criterioso o lo mejor, ¿sí? Así como también la iluminación de la escena, que normalmente eso sí lo va a plantear el fotógrafo o tal vez su equipo. Eh, no solo hay que intentar respetarla dentro de lo de lo posible, algunas veces se pueden hacer modificaciones de iluminación, pero leves,
sino que lo que tenemos que aprender es a observar diferencias entre la iluminación general de la escena y las sombras que se generan y las luces que se generan en el rostro de la persona a partir de esa iluminación que planteamos, ¿sí? Eh, Eso nos va a servir para notar qué cosas, qué texturas se generan a partir de la iluminación de la escena y qué texturas se generan a partir de la anatomía de la persona, ¿sí? Bueno, básicamente para poder hacer un retoque eh, cada vez mejor a lo largo del tiempo, lo que hay que generar justamente es esto, criterio. Eh, Eso es lo principal. Eh, es práctica y desarrollar eh, como red flags, ¿no? Desarrollar elementos que nos hagan dar cuenta hasta dónde podemos trabajar y hasta qué situación creemos que estamos respetando al modelo y la propuesta inicial de la fotografía, ¿sí? Bien. Acá yo les traje algunos ejemplos que van cambiando de antes y después. Les voy a poner de a uno para explicarles más o menos cuáles son los ejemplos. Eh, pero básicamente lo que yo intento ponerme a mí misma como warning de que algo está, o como advertencia de que está bien el retoque o no, es si la imagen se ve igual en cuanto a la forma, ¿sí? Si yo activo y desactivo lo que hice en Photoshop y sigo viendo a la persona igual en su forma que en la foto original, significa que voy por buen camino, ¿sí? Si se fijan en ese primer ejemplo, el cambio tiene que ver con lo textural, ¿no? En la cara, en el rostro, pero no tiene cambios en cuanto a la forma, ¿sí? Se respeta la cara eh, por completo, ¿sí? En realidad van a ver que en todas pasa más o menos lo mismo, ese es como mi mi guía, mi norte siempre, entonces se respeta bastante en el resto de las fotos. En este caso van a ver el uso para recuperar el maquillaje, ¿sí? Fíjense que estaba bastante perdido en la parte de la sien, ¿sí? Por la propia iluminación. En vivo no se percibía, la verdad es que no se veía y cuando fuimos a la edición se notaba mucho, entonces eso hubo que sí o sí recuperarlo en postproducción, porque a la inversa, ¿no? En vez de mostrar lo que queríamos mostrar, se estaba perdiendo. Entonces le dimos como un ayudín para que eso se resalte, una ayuda para que eso se vea, ¿sí? Acá sí hay un retoque mínimo de la forma física, porque la posición y el lente hacían que la modelo se viera distinta, ¿sí? Piensen que esta foto es de la modelo tirada en el piso, ¿sí? Está directamente apoyada con todo su cuerpo en el piso, eso hace que esté aplastada en realidad por todos lados y además eh, el lente que estábamos usando era más bien un normal, no era un teleobjetivo, estaba bastante cerca, en una postura rara. eh, y la realidad es que no se veía en vivo de esa forma la modelo, ni la ropa. Entonces lo que hicimos fue hacer un poco de licuar, que es una herramienta para modificar eh, la forma súper leve para, para hacer esa salvedad de deformación del lente y obviamente tiene el retoque clásico de piel que tiene el resto de imágenes, ¿sí? Bueno, esta idea de que la temática tiene que acompañar un poco, la edición acompaña la temática, esto es para una marca de, de cremas, ¿sí? De todo lo que es cosmética, pero no maquillaje, sino skincare. Así que obviamente la piel tenía que verse iluminada, más bien pareja, ¿sí? Así que trabajamos en pos de eso, ¿sí? La temática lo requiere. Y bueno, acá esta última, lo mismo, un poco de acento en el contraste y en el color de la imagen, ¿sí? Así que esto es un poco como también una vista general
de qué cosas puedo mejorar a través del retoque sin modificar demasiado la imagen, ¿sí? Bien, yendo un poco más ya a la práctica, si yo les tengo que mencionar cuáles son herramientas no destructivas, van a ser todas aquellas que me permitan a mí volver atrás en cuanto a los ajustes, ¿sí? En Photoshop, eh, básicamente las que se utilizan más son las capas transparentes, ¿sí? Que la idea es construir sobre nuestra imagen inicial, como si yo tuviera, imagínense que para entender Photoshop nos tenemos que imaginar algo que es digital o virtual de manera física. De esa forma vamos a empezar a entenderlo y a comprender cómo funciona, ¿sí? Lo que nosotros estamos teniendo ahí es nuestra imagen base y por encima vamos a empezar a apilar como si fuera eh, papel para calcar, ¿sí? Un papel semitranslúcido, como si yo quisiera copiar una imagen que está abajo. Bueno, lo que va a empezar a pasar es eso. Yo le voy a agregar capas transparentes, capas de ajuste, ¿sí? Que van a ir por encima y me van a dejar ver partes de abajo de la imagen original con ajustes nuevos en zonas donde yo quiera que se vean esos ajustes, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si yo empiezo a apilar capitas transparentes por cada cosa que yo necesito, también las puedo descubrir y correrlas y ver qué estaba haciendo abajo y detectar y decir, bueno, este ajuste en realidad no me gustó tanto. ¿Qué pasa si lo saco y apilo las otras capas transparentes? ¿O qué pasa si borro de esta hoja un poquito o donde no quiero que se vea en realidad este ajuste y lo vuelvo a hacer la vista desde arriba de todo eso junto, ¿no? Entonces, la clave en realidad para entender qué es lo que estamos haciendo es eso. Y las herramientas no destructivas nos van a permitir eso. Elegir porciones donde yo sí quiero que haya ajustes y porciones donde no quiero. Trabajar solamente copiando la partecita de la imagen original que necesito y no usar todas las veces capas con toda la información, ¿sí? Porque genero el efecto contrario. Si yo para hacerle un retoque a la imagen original la vuelvo a copiar, estoy tapando con información la información de abajo todo el tiempo. Es como que yo apile fotos normales en vez de estas hojas de calcar semitraslúcidas, ¿no? Eh, por eso no es recomendable trabajar de esa manera, no es recomendable empezar a hacer capas con toda información todas las veces. Además, más información significa más peso para el archivo, ¿sí? Bien. Entonces, básicamente esa es la forma en la que trabaja Photoshop, con capas, ¿sí? O es la posibilidad que nos ofrece. A veces, cuando aprendemos a usarlo, como no entendemos todavía esta mecánica, tendemos a trabajar sobre la imagen original, modificarla, y después no podemos volver atrás o deshacer muchos pasos para atrás o ver justo qué porción de la imagen tiene un problema y borrar solo eso, porque estoy borrando toda la información en vez de lo que copié para tapar un grano o una mancha, ¿sí? Bien, las capas de ajuste básicamente funcionan con el mismo concepto, o sea, son también capas translúcidas, pero van a tener opciones puntuales, ¿sí? Van a poder modificar el contraste, van a poder modificar el color, van a poder modificar las luminosidades, ¿sí? eh, y van a venir adosadas con las máscaras de capa, ¿sí? Las máscaras de capa justamente en realidad son las que nos permiten decirle a esa capa transparente o esa capa que está por encima, decirle qué cosas quiero que tengan el ajuste, o sea, el ajuste de color o de contraste o de luces, y qué cosas no quiero que tengan ese ajuste, ¿sí? Entonces, básicamente, esas tres cosas funcionan en sintonía, hacen parte a lo mismo, ¿sí? Otra cosa relevante ahí me hacen una pregunta que si alguna vez tuve que trabajar con un influencer y si me pidieron algo en específico. No, la verdad, particularmente con influencers, no, sí con chicas que son modelos que
que han tomado relevancia, pero la verdad es que nunca me hicieron algún pedido en específico. Eh, Normalmente es al revés, o sea, trabajamos en conjunto porque les gusta la manera que tengo de trabajar y a mí me gusta la manera que tienen de trabajar las modelos o marcas en específico, entonces normalmente estamos en sintonía. Es raro que me pidan algo puntual. Eh, Bien, la clase sí va a estar grabada, así que la van a poder volver a ver. Eh, Igual yo lo que quiero hacer con esto es más que nada establecer criterios y, y cuál es mi flujo de trabajo, pero van a encontrar un montón de herramientas no destructivas de manera autodidacta, pero la idea es que entiendan por qué sirven o por qué elegir esas técnicas y no otras técnicas, ¿sí? Bien. Después lo que menciono un poco respecto de qué herramienta es interesante trabajar como no destructiva es utilizar el formato de archivo RAW, que en realidad no sé cuánto conocen o cuánto trabajan con esto. Entiendo que hay varios que sí se dedican a hacer fotografía, pero el archivo RAW es el formato que utilizamos normalmente de forma profesional para trabajar en vez de usar JPG. Los archivos RAW lo que tienen de distinto a los archivos en JPG es que como desventaja no son estándar, o sea, no se pueden abrir en cualquier software, sino que necesitan software dedicados como lo es Camera Raw, Lightroom, ¿sí? Dentro del paquete de Adobe. eh, y sí o sí necesitan ser procesados. Mientras que los JPG nosotros los descargamos de la cámara y ya directamente los podemos publicar, los podemos imprimir, también los podemos retocar si queremos, pero lo que van a tener es menor cantidad de información, ¿sí? La cantidad de información que generan los JPG es la mínima y necesaria para que la imagen se vea bien por el ojo humano, pero si yo la empiezo a modificar en postproducción, esa información se empieza a degradar y genera errores visuales que se hacen notorios, como, no sé, el banding normalmente, que es cuando modifico mucho las luminosidades de la escena y empiezo a ver escalonados los degradados de las luces, ¿sí? Por ejemplo. Mientras que un archivo RAW va a tener mayor posibilidad de captar información, mucho más de la que necesitamos nosotros para ver correctamente la imagen, y por ende, cuando vayamos a postproducción, tenemos más información para modificar. Va a tener posibilidad de reasignarse la información de otra manera sin perder calidad. Entonces, no se va a notar cuando nosotros hagamos cambios más abruptos. Eso inherentemente es no destructivo. ¿Por qué? Porque me permite hacer mayor cantidad de modificaciones sin perder calidad, mientras que el JPG, apenas yo empiezo a hacer modificaciones importantes, se empieza a notar, sobre todo en cuestiones de color y de iluminación, ¿sí? Entonces está bueno aprender a trabajar sobre archivos RAW y entender qué capacidades de modificación tienen y por qué es más versátil, ¿sí? Alguien mencionaba que trabajaba en eventos, eh, por ejemplo, en eventos donde tenemos tal vez cambios de mucha luz, o no nos disparó el flash en una situación, eh, ¿no? Y nos quedó tal vez una foto un poco subexpuesta. Si trabajamos en RAW, vamos a tener la posibilidad de estirar un poco esa información y recuperar la exposición donde en realidad expusimos un poco mal, ¿sí? Eso es más o menos para que se den una idea. Bien. Y por último, dentro de Photoshop también vamos a tener los objetos y los filtros inteligentes, que básicamente son ajustes que pueden cambiarse eh, después de que los aplique. Por ejemplo, los más conocidos son filtros inteligentes de enfoque o desenfoque. Son los más típicos, los que más se usan. Entonces nos dejan cambiar la cantidad de enfoque y desenfoque que estamos aplicando en determinada zona. Y como vienen con máscaras de capa junto con ellos, nos permiten también modificar en qué zona queremos que ese filtro inteligente se aplique y en qué zona no, ¿sí? Así que se pueden hacer ajustes muy interesantes con este tipo de filtros, ¿sí? Bien, acá
hay un repaso más puntual de cada una de los conceptos, ¿sí? Después al final les voy a pasar para que tengan esta presentación. Y yo acá nombro algunos elementos que son necesarios para hacer retoque, retoques como eh, elaborados, ¿no? Tal vez hay otros tipos de retoques que se pueden solucionar sencillamente o rápido, pero retoques que necesitan puntillismo, ¿no? Lo ideal es, obviamente, trabajar con Photoshop para hacer lo que es el retoque. Ustedes ven que yo estoy mirando todo el tiempo a mi monitor que tengo acá porque tengo un monitor más grande para poder trabajar las escenas y de por sí tengo una computadora con un monitor bastante grande. Eh, a veces, o lo que yo más veo es que usan notebooks de 15 pulgadas y tal vez 15 pulgadas queda un poquito chico para hacer este nivel de retoque, entonces está bueno prever si nos vamos a dedicar a esto, conseguir algún monitor como segunda pantalla que sea más grande, ¿sí? Y tenerlo lo más calibrado posible en cuanto al color y registrar bien qué está sucediendo con eso, ¿sí? Después podemos tener una tableta gráfica, no sé si ahí la ven, es sencillita, esta es una Wacom, ¿sí? ¿Qué me permite esto? Me permite, en vez de usar el mouse, ¿sí? Que tal vez el mouse no es tan preciso, con el lápiz yo puedo ubicarme en la pantalla y hacer ajustes bien precisos, ¿sí? Es una tableta chiquita, no necesitan tabletas grandes para hacer retoque en fotografía porque no dibujamos en fotografía como en otras disciplinas, ¿sí? No es que necesitamos nosotros hacer trazos, sino que necesitamos ubicarnos puntualmente y corregir manchas y borrar cosas. Entonces no hace falta una tableta grande. A veces se cree que la tableta tiene que ser grande y no, no es necesario, ¿sí? Pero sí nos simplifica un montón la precisión del trabajo, ¿sí? Y por último, la previsualización. En línea con el criterio que nosotros tenemos que desarrollar para hacer el retoque, necesitamos previsualizar, necesitamos ver la imagen, qué cosas voy a necesitar modificar, qué cosas no voy a tocar, cuál es la situación o el estado de situación del retoque que yo tengo que hacer, ¿sí? Eso es fundamental antes que todo lo demás, incluso antes que el hardware, ¿no? De tener cosas para trabajar, tenemos que empezar de a poquito a registrar qué es lo que vamos a hacer y no arrancar a trabajar porque sí y ponerme a editar algo sin saber qué quiero hacer. ¿Sí? Bien. Bueno, puntualmente lo que yo voy a hacer hincapié, ya que estamos hablando de fotografía de beauty, es en las diferentes técnicas que hay. En realidad hay una técnica particular que se desarrolla mucho en lo que es beauty. ¿Cuál es la técnica no destructiva y cuál es la técnica que se utilizaba muchísimo y sigue siendo bastante popular, que sí es destructiva con respecto a la información de la imagen, ¿sí? Bien. Básicamente lo que yo les menciono acá y que es el trabajo más arduo que tiene el retoque en fotografía de beauty es el retoque de la piel, porque obviamente es lo que más abarca la imagen, ¿no? Eh, la técnica que se utiliza de forma no destructiva para retocar la piel se llama Dodge and Burn. No sé si la conocen, si la han trabajado, si la han visto. Vamos a verla muy breve, pero la idea es que entiendan conceptualmente a qué apunta, ¿sí? Y hago hincapié en a qué apunta conceptualmente porque tutoriales de Dodge and Burn hay miles. Van a encontrar miles de tutoriales de Dodge and Burn, pero no van a tener siempre la justificación de por qué me sirve o por qué va a ser más fiel el Dodge and Burn que otra técnica, ¿sí? Bien. Dodge and Burn refiere a el inglés para subexponer y sobreexponer, ¿sí? Normalmente Dodge y Burn son herramientas sueltas que tiene adentro de Photoshop que sirven para eso, para ir pintando y
sobreexponer o subexponer partes de la imagen, ¿sí? La diferencia es que nosotros hacemos esta técnica de forma mucho más precisa en cuanto a la elección de cuánto vamos a sobreexponer y cuánto vamos a subexponer puntualmente, eh, eligiendo el ajuste y pintando de forma constructiva. O sea, vamos a ir tapando manchas de a poco, ¿sí? ¿Por qué es no destructiva? Porque nosotros vamos a trabajar con una capa de ajuste, ¿sí? Que es una capa transparente que va a estar arriba de la imagen original. Le vamos a aplicar un ajuste de curvas, se llama, que es para modificar las luminosidades de la toma. Eh, y después con la máscara de capa, que la máscara de capa es esto que ustedes ven al lado, que se ve negro, pero tiene algunas marquitas blancas por ahí. Eh, Vamos a ir pintando de blanco aquello que queremos que tenga el ajuste sobreexponiendo o subexponiendo, ¿sí? Bien, se los voy a empezar a mostrar para que se den un poco idea de acá a punta, ¿sí? Nos vamos a ir acá a Photoshop. Yo acá tengo abierto dos fotos de las que ya estuvieron viendo antes. Les voy a mostrar cómo sería la imagen terminada, el antes y el después, ¿sí? No sé si lo logran apreciar, ¿sí? Vamos a desactivar un poco de las partes, ahí, ¿sí? Ahí tiene correcciones básicas en uñas, en la oreja del pelo, en la parte del pelo, en algunas les voy a ir acercando, ¿sí? Y algunos rangos texturales. Después tiene el trabajo del Dodge and Burn en particular, agregado de pestañas y relleno de cejas y el trabajo de color, ¿sí? Lo mismo vamos a tener acá. Ahí está sin ajustes. Ahí tiene las correcciones básicas, ¿sí? Del pelo y de algunos granitos que tenía en el rostro. Luego el Dodge and Burn. Fíjense que el cambio más radical es el Dodge and Burn, ¿sí? Y contraste y color que nos brinda más tridimensionalidad principalmente, ¿sí? El cambio que tiene el contraste y color trae eso. Pero lo que me interesa que vean ustedes es cómo el Dodge and Burn modifica radicalmente la imagen. No sé si ustedes llegan a ver esto que les planteaba de las manchas que tiene la piel. Ahí, fíjense, ahí está la escena sin ningún tipo de ajuste. Esta es la foto original, ¿sí? Solamente tiene un revelado básico que corrige un poco las luces, ¿sí? Eh, y un poco esta idea de previsualizar, ¿no? Bueno, yo veo esta imagen, ¿no? La recorro entera. ¿Qué creen ustedes que deberían atacar en cuanto al retoque? ¿Qué es lo que ven? El pelo, bien, que es bastante notorio, sobre todo contra un fondo. Las imperfecciones de la piel, las venitas, bien. Esta idea, eh, bueno, y los granitos. La idea que lo que les comentaba, no sé si lo llegan a ver acá, que es bastante notorio, eh, esta idea de la circulación de la sangre, que está un poco mezclada también con el maquillaje. Fíjense que acá el maquillaje está un poquito levantado, ¿sí? Entonces hay zonas que tienen una tonalidad y otras zonas que tienen otra. Pero si se fijan, acá se nota muchísimo que hay como marcas donde la piel se ve más clarita y más oscura. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer principalmente en el retoque es atacar eso. ¿Por qué? Porque
En realidad, en vivo eso es absolutamente imperceptible, pero en la foto es recontra notorio, y en realidad no tiene nada que ver con con la persona en sí, sino que a todos les pasa lo mismo, ¿sí? En algunas imágenes se nota más, en algunas se nota menos, pero nadie tiene la piel súper lisa y perfecta, y no vamos a atacar los poros, por ejemplo, de esta imagen, ¿sí? Sino que vamos a buscar esas manchas y la parte textural, ¿sí? O sea, lo que veo como granos que sobresalen, ¿sí? Algunas manchas que puede haber de maquillaje, no es el caso tanto, pero a veces hay manchas de rímel o, que pueden estar alrededor de los ojos o que pueden haber caído en las mejillas o algo por el estilo, eso se borra también completamente. Eh, y los que es pelitos también se borra completamente, ¿sí? Entonces, lo que yo hice para trabajar, en primer lugar, las cosas que iba a borrar por completo, es trabajar con capas transparentes, con las correcciones básicas, donde borro, fíjense que se borra el pelo y lo que eran granos y cosas texturales que había que borrar por completo. ¿Lo llegan a ver? Eso es lo que voy a hacer en primera instancia, ¿sí? Si se fijan, estos son capas transparentes. Si yo desactivo la capa del fondo y activo solamente las capas donde estoy copiando y pegando información, ¿sí? Eh, Solamente estoy usando lo que necesito. ¿Se dan cuenta de este concepto de lo no destructivo? Yo agarré y copié con el tapón de clonar solamente información de la capa de abajo que necesitaba copiar a la capa transparente para cubrir cosas. Si yo saco ¿se acuerdan esta idea de el papel de calcar? Si yo lo retiro, veo lo que quedó por debajo. Y si saco lo que está por debajo, veo solo lo que copié. Entonces, si yo me equivoqué y copié mal algo, por ejemplo, acá entre medio de los ojos, voy con con la goma de borrar y borro únicamente esto, ¿sí? Entonces, borro solamente lo que necesito, ¿sí? En cambio, si yo tuviera una capa con toda la información copiada, o sea, si yo tuviera duplicada la capa del fondo, o sea, la capa original, ¿sí? Y estuviera trabajando, haciendo correcciones en esta capa con toda la información, cuando la desactive, siempre voy a tener abajo la imagen completa, ¿sí? No puedo detectar tan puntualmente dónde tengo errores, ¿sí? Mientras que con las capas transparentes sí. Bien, entonces, en esa primera etapa, o sea, la primera etapa de la previsualización, yo trabajo con lo textural o lo que necesita ser borrado por completo, ¿sí? Eso es lo que voy a sacar primero. Dentro de eso que yo veo como textura, no está esta idea de las manchitas que tiene la piel, que son diferencias de luces, básicamente. O sea, lo que yo aprecio en el rostro, que no tiene relieve, no tiene textura, pasa a ser un problema de luz, o sea, un problema de exposición, que yo lo voy a arreglar de esa manera. No lo voy a arreglar borrando con el tapón de clonar arriba de esto, porque si yo copio y pego información, empiezo a deteriorar justamente y a degradar lo que tengo en la escena. Tengo que hacer lo menos posible eso, ¿sí? Entonces, cuando quiero trabajar esas manchas, ahí me valgo del recurso de el Dodge and Burn, ¿sí? Ven que cuando lo activo, todas esas manchas que estaban acá se ven mucho menos. Quedan algunas manchas de color, ¿sí? Todavía, del maquillaje, pero fíjense cómo, yo lo que le llamo a esto es como pulir la piel. Le doy el degradado que no, que debería tener en la realidad, que yo lo veo en vivo y en directo y veo ese degradé, pero fíjense que en la foto no lo veo de esa manera. ¿Y cómo cambia con este Dodge and Burn? ¿Sí? Bien.
ese trabajo, básicamente, se los voy a mostrar. Vamos a desactivarla un segundo y les voy a mostrar cómo se crea eso. Voy a conectar la tableta un segundo, ¿sí? Bien. Bueno, básicamente ahí ya conecté la tableta, tengo desactivadas las otras capas, lo único que tengo hecho son las correcciones básicas y voy a empezar a armar eh, la herramienta de Dodge and Burn. ¿Cómo lo hago? Acá abajo, fíjense que tengo varios comandos. Uno de ellos es capas de ajuste, que es este iconito que está como dividido a la mitad. Cuando yo hago clic ahí, me da una serie de opciones de cómo quiero que esas capas de ajuste trabajen. Lo que yo le voy a pedir es una capa de ajuste de curvas, ¿sí? Las curvas básicamente lo que me están mostrando por debajo, no sé si alguno está familiarizado con el concepto de histograma, pero el histograma básicamente es una representación visual de los tonos que tengo en la imagen, ¿sí? O sea, básicamente es la foto, pero en gráfico, ¿sí? Y lo que me está mostrando es de izquierda a derecha cuánta cantidad de píxeles tienen tonos negros, medios tonos y blancos, ¿sí? Básicamente lo que va a hacer la curva, como está trabajando sobre el histograma directamente, es modificar luminosidades, ¿sí? Si yo la modifico por la parte de abajo, voy a estar modificando el lado de la izquierda, voy a modificar los negros, y lo modifico por la parte de arriba, los blancos, pero si la modifico desde el centro, ¿sí? Del histograma, que están los tonos medios, cuando yo mueva esa curva, que se va a mover de forma pareja, en realidad voy a estar modificando todos los tonos juntos, porque la estoy agarrando desde el medio. ¿Sí? Entonces, para trabajar el Dodge and Burn, que lo que va a hacer es salvar diferencias tonales que tienen estas manchas, ¿sí? Hay manchas que van a ser más claras y manchas que van a ser más oscuras, o sea, manchas que van a necesitar subirle la luminosidad y manchas que van a necesitar oscurecer. Voy a hacer una curva que suba las luces, o sea, que le dé más luminosidad, ¿sí? La voy a agarrar del centro y lo voy a hacer de forma pareja, ¿sí? Acá tengo unas marquitas, como unos cuadraditos, la agarro desde el centro y subo lo que yo le llamo un punto de exposición, ¿sí? Subo un punto. Bien. Si yo la desactivo, subió un montón la exposición general. Pero no me importa porque en realidad, como tengo la posibilidad de usar las máscaras de capa, que es esta opción que tengo al costadito, ¿qué es lo que hace la máscara de capa? Me permite decirle al programa qué cosas quiero que se vean y qué cosas no. ¿Cómo lo hago? Usando blanco o negro. Si yo le digo, esto lo voy a pintar de blanco, es porque quiero que el ajuste que hice se vea. Si lo pinto de negro, le estoy diciendo al programa que no quiero que eso se vea. Si lo pinto de gris, quiero que se vea una porción, una cantidad de ajuste, ¿sí? Así funciona la lógica de la máscara de capa. Independientemente de que esto está en esta curva subiendo la exposición, ¿sí? La máscara de capa es una opción que se le hace a todas las máscaras, así sean de color o de contraste, ¿sí? Bien. Entonces, en esta capa de ajuste, lo que yo hice fue subir un punto a la exposición, pero ahora a la máscara de capa, en vez de decirle que quiero que el ajuste esté en toda la escena, le voy a decir que no quiero que esté en toda la escena. La voy a invertir con control I de invertir, se invierte, y ahora en realidad está inactiva. No se ve el ajuste que yo hice, por ahora. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es pintar con un pincel las manchas oscuras para que se le suba la exposición. ¿Cómo lo voy a hacer? Construyendo el ajuste muy despacito, ¿sí? Voy a venir a esta zona, que es la más conflictiva, voy a empezar a identificar cuáles son los problemas de diferencias tonales que hay, y voy a empezar a pintar con mi pincel en blanco, muy suavecito, ¿sí? Incluso más suave que 8% de opacidad. Fíjense que la opacidad que uso es muy baja, vamos a ponerle 4, ¿sí? Y con un pincel chiquitito empiezo a cubrir las zonas que yo veo
con manchas oscuras, ¿sí? En un inicio da la sensación de que no estoy haciendo nada, pero cuando yo activo y desactivo la capa, me voy a dar cuenta que sí está haciendo. Lo llegan a ver, es sutil porque recién arrancó, pero cuando empiezan a trabajar después de un ratito, se van a dar cuenta de que sí están haciendo algo, y la idea es que vayan ajustando el pincel a aquella mancha que quieren cubrir o que quieren modificar, ¿sí? Yo lo voy haciendo un poco salteado porque justamente tarda bastante tiempo el ojo en adaptarse a estas manchas. No solo tiempo de trabajar muchas fotos, sino que incluso en la misma escena, ¿sí? A veces veo y a veces no, entonces lo que voy haciendo es ir como saltando de zona en zona donde veo manchas, ¿sí? Y lo que me va a empezar a pasar es que va a haber otras manchas que en vez de ser oscuras y querer iluminarlas, van a ser claras y las voy a querer subexponer. Entonces voy a hacer lo mismo, pero al revés. Voy a hacer una curva, ¿sí? Nueva. En vez de subir la exposición un punto, voy a bajar la exposición general un punto, si me lo permite, porque se me traba la compu. Lo voy a bajar un punto y como no quiero que se vea en todos lados ese ajuste, lo voy a invertir. Y ahora voy a hacer lo propio, pero con la idea inversa. O sea, aquello que yo quiera eh, oscurecer, lo voy a hacer con esta capa. Entonces acá cuando empiezo a tener las dos capas, las voy a renombrar. La que está sobreexponiendo se va a llamar dodge o sobreexposición o manchas claras, ¿no? Perdón, manchas oscuras, porque es al revés. O sea, yo quiero modificar las manchas oscuras y subir la exposición. ¿Sí? Porque independientemente de que la técnica se llame Dodge and Burn, nosotros tenemos que entender qué está haciendo cada capa. Entonces, como nos sirva más renombrarla para entender el proceso que estamos haciendo, es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Pero lo importante es que las renombremos para que sepamos dónde estamos trabajando. Porque lo que suele pasar es que a veces nos paramos mal en la capa, empezamos a trabajar al revés, queriendo iluminar manchas que ya son claras y de repente decimos, está funcionando mal. Y en realidad es porque estamos parados en la capa que no es, ¿sí? Entonces a la de arriba le vamos a poner burn o subexposición o, ahí sí, manchas claras, ¿sí? Para saber qué es lo que voy a atacar. Entonces ahí me vuelvo a parar en la máscara de capa y ahora hago al revés y empiezo a pintar las manchas más claras, ¿sí? Las manchas claras en realidad son menos visibles al inicio, por eso normalmente se trabaja primero con el Dodge, o sea, primero se sobreexponen las manchas oscuras y después las claras, porque se empiezan a ver en la medida en que empiezo a hacer las otras correcciones, ¿sí? Y llega un momento en que empiezan a trabajar como alternativamente entre una capa y la otra. Ahí se me abrió sin querer. Para ir construyendo el efecto, ¿no? Fíjense que es bastante suave lo que estoy haciendo. Lleva tiempo, sí, mucho. Pero con la práctica se empieza a achicar ese tiempo que uno tarda en modificar el resultado, ¿sí? Pero básicamente lo que tiene esto de bueno es que si yo me confundí demasiado en un lugar, ¿sí? Fíjense ahí, no sé si llegan a ver el antes y el después de esta situación, que ya hace una modificación bastante interesante, siendo que es súper poquito lo que se hizo, súper, ¿sí? Pero lo que tiene de bueno es que como esto trabaja pintando, ven que ahí se está viendo lo que pinté de blanco, que en realidad está gris, porque estoy poniendo el ajuste muy dosificado y de a poco, ¿sí? Eh,
tengo la posibilidad de pintarlo de negro y hacer que el ajuste se vaya, ¿sí? Entonces agarro y en vez de pintar de blanco, vengo, pinto de negro sobre lo que hice mal, ¿sí? Y desapareció, ¿sí? Esa es la gracia de los ajustes no destructivos, que yo puedo volverlos atrás, ¿sí? Entonces les voy a mostrar el resultado de este Dodge and Burn que ya está hecho, para que lo vean. Yo, si hago Alt y clic en esta capa, puedo ver todo el trabajo minucioso que está hecho mancha por mancha. Fíjense que está trabajado en todo el cuerpo, no solamente en el rostro. Siempre acuérdense cuando hacen un retoque que en realidad el retoque se hace en toda la imagen, no solo en la cara, o solo en la ropa, o solo en algo puntual. Pero esta es básicamente el ajuste y el trabajo que yo hice en la de retoque, ¿sí? Y lo mismo en la capa de Dodge, ¿sí? Y fíjense que paradójicamente a lo que pasa siempre, la capa de Dodge, que es la que sobreexpone, la que cambia las manchas oscuras, suele ser la que más se trabaja. Fíjense como en este caso mi capa más trabajada es la de Burn, no la de Dodge, ¿sí? Porque había mucha diferencia tonal y el resultado es este degradado que les digo que queda muchísimo mejor, que le da mucha más tridimensionalidad al rostro, ¿no? O sea, beneficia a que el rostro tenga un poco más de la sensación de que hay algo que tiene cuerpo, ¿no? Que es tridimensional, ¿sí? Eh, Y bueno, después tiene el ajuste de contraste y color por encima, que lo mismo, estas también son capas de ajuste que también están trabajadas con máscaras de capa, ¿sí? Entonces es un proceso sobre el cual yo tengo absoluto control de qué está pasando en cada capa, ¿sí? O sea, puedo identificar perfectamente qué hice en cada lugar. Ni hablar si además lo renombro, porque a veces con el tiempo uno ya sabe lo que está haciendo, se supone, entonces empieza a apilar estas capas una arriba de la otra, porque más o menos siempre hace el mismo workflow y siempre es similar. Eh, entonces sigue acumulando y no renombra las capas, ¿no? Eh, pero bueno, después cuesta un poquito más encontrar dónde hay un error, si es que lo hay, pero lo importante es que se puede detectar, ¿sí? Si yo desactivo y me voy fijando lo que hice, lo puedo detectar. Si activo y desactivo las de Dodge and Burn, puedo ver qué hice en cada una de ellas, cuánto modifiqué, cuánto no modifiqué. Si entro a la máscara de capa, puedo ver cuánto hice, dónde apoyé un ajuste, dónde no, por qué se ve extraño, por qué no. ¿Sí? Bien, esa es un poco la idea respecto de la técnica de Dodge and Burn. Si quieren entender un poco más cómo se trabaja, hay un montón de tutoriales al respecto, pero básicamente lo que yo les quería mostrar respecto a esto en particular es por qué esto es no destructivo y por qué es beneficioso eh, para el método de trabajo, ¿sí? Bien, entonces, repasando un poco. eh, Básicamente trabajo con capas de ajuste que tienen máscaras de capa en sí mismas. Y lo bueno de esto es que en vez de yo copiar y pegar píxeles e inventar píxeles falsos, lo que estoy haciendo es al píxel original cambiarle la luminosidad. ¿Se entiende? Entonces no voy a hacer cambios de textura cuando trabaje el Dodge and Burn. Voy a hacer cambios de luz, nada más. ¿Sí? Mientras que si yo quiero arreglar la imagen copiando y pegando, o sea, usando el tapón de clonar, no me es útil para todo. El tapón de clonar es solamente útil para cubrir cosas que sí o sí necesito borrar, que necesito eliminar. Cuando tengo problemas de color, de luz, lo que necesito es empatarlo, o sea, llevarlo hacia donde yo necesito que esté en valor de tono, así sea con color o tono de luminosidad, ¿sí? Entonces,
también otro de los beneficios de el retoque no destructivo es modificar al píxel y no al píxel en sí mismo y no tapar ese píxel con información que no estaba ahí, ¿sí? Por eso lo que decía Laura, ¿no? Como no maltratás la naturaleza de la imagen, no solo la naturaleza de cómo se ve la persona y lo que se quiso hacer, sino también la naturaleza física del archivo, ¿sí? No estoy modificando tan exageradamente la información original, la información de captura, ¿sí? Y bueno, esto requiere mucho tiempo, requiere criterio, pero el resultado es muy interesante y lo que tiene la práctica es que cuando en realidad tenemos que hacer cosas más simples, ¿no? Porque esto por ahí tiene mucha dedicación, pero cuando hacemos trabajos más sencillos, que no necesitan tanta dedicación, de todas formas adoptamos una forma de trabajo no destructiva, ¿sí? Así nosotros estemos tapando por ahí mucha más información, lo vamos a intentar hacer con, con herramientas que nos dejen volver atrás. Eso es lo fundamental, que si trabajan con otra rama que no sea esta, que entiendan cómo es este sistema de las capas transparentes y los papeles de calcar, ¿no? Me permiten a mí volver atrás, volver a mirar, reajustar, ¿sí? Nada, por eso al principio lo contaba como, es una filosofía de trabajo, es cómo yo quiero estar organizado en mi trabajo, ¿sí? Bien, entonces, en contraposición a esto, que no voy a ahondar demasiado en esta técnica dentro de lo posible, en contraposición al Dodge and Burn, lo que tenemos es la separación de frecuencias, que también es bastante conocida, se usaba mucho hace un tiempo, se utilizaba mucho más. Yo cuando lo estudié en su momento, hace 7 años más o menos, cuando cursaba las materias donde veía retoque, me enseñaban separación de frecuencias y no Dodge and Burn, sino que Dodge and Burn lo fui adoptando con el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la técnica de la separación de frecuencias? Justamente se llama de esa forma porque lo que hace es dividir la imagen en dos. Nos deja supuestamente dos capas distintas donde en una voy a controlar la textura y en la otra voy a controlar la luz y el color, ¿sí? Fíjense que la separación de frecuencias igual entiende, ¿no? Que hay un problema de que se trata distinto, que de una forma se debería tratar la textura y que de otra forma se debería tratar la luz y el color, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que aplica pasos muy puntuales, tiene como una técnica muy precisa en cómo se consiguen esas dos capas eh, para separarlas y después empieza a trabajar sobre ellas con tapón de clonar. O sea, en una capa donde deja solo la textura, empieza a copiar textura y tapar los píxeles que yo quería borrar con píxeles robados de otro lado. Y lo mismo va a hacer con la luz y con el color. En vez de hacer esta modificación que yo les decía sobre el mismo, o sea, del píxel, cambiar al píxel en su luminosidad, en vez de hacer eso, lo que hace la separación de frecuencias es tapar píxeles que no quiero que se vean de esa forma con píxeles que elegí yo que estaban como sanos o con la textura con el color que yo quería, ¿sí? Es una técnica más rápida, es más veloz porque se trabaja no de una forma tan precisa, se trabaja con el tapón de clonar un poco más grande, no con pinceles chiquititos, ¿sí? Eh, entonces, bueno, para algunos casos resulta rápido, eh, pero tiende a modificar demasiado la luz, sobre todo en el caso de la luz, ¿sí? Como no se delimita a trabajar en manchas chiquititas, empieza a modificar la luz de la escena, ¿sí? Y no beneficia a lograr ese degradado que se logra solamente trabajando puntillosamente en donde hay manchas, ¿sí? Bien, yo se los voy a mostrar acá el resultado en comparación. Voy a desactivar el Dodge and Burn
y les voy a mostrar una capa, un ajuste hecho con separación de frecuencias, ¿sí? Va un poco lenta la compu, ¿sí? Para que vean, este es un trabajo hecho con separación de frecuencias, limpia bastante, pero fíjense que ese degradado que yo obtuve con el Dodge and Burn no lo consigo tan fácilmente acá, ¿sí? Modifica un poco, pero no tiene el mismo resultado que ese Dodge and Burn tan preciso en cuanto al trabajo de las manchas, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Que yo acá no puedo entrar a ver qué hice en cada capa, porque estas capas, fíjense, las capas de la separación de frecuencias son una copia completa de la escena original, ¿sí? La de textura, fíjense que lo que hace básicamente es, eh, si desactivo todas las demás, lo que hizo fue sacar el color y quedarse solamente con las líneas de la imagen. Por eso puedo modificar solo la textura cuando trabajo sobre esa capa. Eh, y como es un poco translúcida, se construye con la capa de luz y color, ¿sí? Cuando la junto y hacen la foto original. Pero necesito sí o sí las dos, porque si yo desactivo la de textura, la de abajo, la de luz y color, lo que hizo justamente es perder la textura. Lo que se hace es desenfocar esa copia de la imagen original para que pierda la textura, ¿sí? Entonces, divido la imagen en dos, pero eh, en capas con la información completa. No tengo control en los pasos intermedios de lo que estuve haciendo en esa técnica, ¿sí? Entonces, básicamente es un poco para que vean la diferencia entre una y otra. Las dos en realidad apuntan a lo mismo, o sea, su finalidad es similar, ¿sí? Porque entienden esto que les decía, de que se trabaja por un lado la luz y el color y por el otro lado la textura, porque si modificamos todo junto tendemos a generar más cantidad de errores, ¿sí? Pero no nos permite detectar qué cosas estamos haciendo bien, no es tan puntilloso, eh, modifica los píxeles cada vez que yo copio algo. Hay otros que trabajan la separación de frecuencia en vez de usando el tapón de clonar, pintando directamente con pinceles blancos o pinceles negros bastante grandes y también modifican los píxeles originales tapándolos por encima con blanco o con negro, ¿sí? Eh, entonces, nada, toda la información que tenía original empieza a, a verse, sí, maltratada o deteriorada, ¿sí? Bueno, ese es un poco el resultado final, ¿sí? Eh, y para que entiendan cuáles son como las bases de distintas técnicas. Ahora, ¿esto significa que hay una técnica que sí o sí sea mejor que la otra? No. Justamente, es algo que yo puedo decidir adoptar o no como parte de la metodología de trabajo, si me parece útil, si me parece mejor, pero también va a haber personas que trabajen en rubros que necesitan velocidad, celeridad, que tal vez no hacen tanto foco en la piel o en que los retoques sean minuciosos. Y bueno, hay técnicas que son más rápidas y que obviamente son igual de válidas que trabajar con Dodge and Burn o con retoque no destructivo. No es que podemos hacer todo, absolutamente todo, sin a veces utilizar píxeles originales de la imagen. Algunas veces hay que hacerlo, pero bueno, particularmente en la fotografía de beauty, el resultado que se genera con esto es súper interesante. eh, y, y nada, me parece bueno entender también eh, el recurso de retoque no destructivo en general, ¿sí? Bueno, ya lo estuvimos viendo. Eh, algunas consideraciones respecto de cómo se va a ese retoque, que ya un poquito las mencioné, pero para que lo tengan en cuenta, si lo deciden hacer y lo deciden practicar, cuando trabajamos sobre la piel, lo que tenemos que intentar es trabajar al tamaño del pincel de aquello que queremos borrar.
no pinceles muy grandes porque empezamos a afectar píxeles que no queremos que se afecten. Entonces, dentro de lo posible, trabajar los pinceles al tamaño, ¿sí? Después podemos observar tal vez zonas más amplias que queremos modificar. eh, en cuanto al contraste, ¿sí? Que es otro paso. Y se pueden usar pinceles más grandes para modificar ciertas zonas, pero lo que es como esta parte de pulir la piel, está bueno trabajarlo con pinceles lo más a tamaño posible. Fíjense lo que les decía, que eh, yo estaba trabajando recién en el Dodge and Burn con una opacidad de pincel muy baja. Normalmente trabajo entre 4 y como máximo 8, no mucho más, porque cuando yo empiezo a pintar con opacidades muy altas, en vez de construir estos ajustes tan despacio e ir viendo cómo modifican, si lo llevo al extremo, voy a empezar a ver manchas y te empezás a frustrar, porque cuando empezás a ver que vos volvés a generar manchas en vez de arreglarlas, genera el efecto contrario, como que sentís que estás haciendo las cosas mal. Entonces hay que ir moderados, aunque parezca que no estoy haciendo nada, si activo y desactivo la capa, me voy a dar cuenta que sí estoy haciendo. Si no estoy haciendo nada cuando activo y desactivo las capas, es porque tenía mal el pincel y estaba pintando tal vez de negro en vez de blanco, ¿sí? eh, Puede pasar y pasa mucho, me ha pasado miles de veces de tener alumnos que me dicen, no hace nada, no hace nada, y acercarme y que en realidad están pintando de negro, por eso en realidad en serio no están haciendo nada, eh, pero es muy fácil de chequear solo con dejar ver o no dejar ver la capa que estoy usando, ¿sí? Y un flujo bajo. ¿Cuál es la diferencia entre la opacidad y el flujo? La opacidad es eh, la cantidad en sí que yo estoy aplicando de ese pigmento, de ese color, y el flujo es en cuánto tiempo dosifico esa cantidad, ¿sí? Entonces, también le bajo el flujo para que se dé lentamente ese color, ¿sí? Siempre intenten llevar las imágenes digitales a algo físico, porque en realidad todo lo que tenemos hoy de acceso a herramientas digitales provienen originalmente del mundo físico, ¿sí? Entonces está bueno poder trasladar estos conceptos a cómo serían en la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, siempre para construir los ajustes de Dodge and Burn, usar una opacidad baja y un flujo bajo. Sí, cuando hago correcciones donde quiero borrar por completo algo, fíjense que acá yo trabajé con un pincel con una opacidad sí alta, ¿sí? Cuando yo quiero borrar algo por completo, sí la opacidad va a ser alta, ¿sí? Pero cuando quiero construir un ajuste con una máscara de capa, voy despacio, ¿sí? Bien, utilizar capas transparentes, que ya lo habíamos hablado, siempre intentar observar eh, cuánto estamos modificando de la textura propia de la piel, esto que les decía de los poros, todos tenemos cierta cantidad de ojeras, ¿sí? Todos vamos a generar siempre algún tipo de sombra por debajo del cuello. No es necesario borrar siempre todo y que nos quede todo liso porque no es realista. Entonces tengo que ver hasta qué punto es realista y se condice con la realidad, ¿sí? Eh, Siempre alternar las capas de Dodge y Burn para ir construyendo el ajuste eh, y no pintar de una solamente un ajuste y después arrancar con el otro porque no voy a ver el resultado, ¿sí? Lo voy a ver en la medida que construyo las dos partes. Siempre apagar y prender los ajustes para ver cuánto hice, para que eso también me motive y diga, ah, che, bueno, adelanté bastante, ¿sí? Porque uno se deja llevar retocando y no vuelve atrás para ver cuánto hizo y cuando lo hace dice, ah, avancé un montón, ¿sí? Y bueno, lo que les decía de que todo compone la imagen y no trabajen solo sobre el rostro. Siempre fíjense si hay ropas y otras cosas sobre las cuales trabajar. Por ahí no va a ser Dodge and Burn lo que utilicen, sino otras herramientas, pero tenganlo siempre en cuenta, ¿sí? Acá hay algunas sugerencias de cómo trabajar el orden.
que ustedes ya lo vieron en mis archivos de recién. Es un orden sugerido, que es como lo ideal, ¿sí? Y les reitero esta idea física de cómo funcionan las capas, ¿sí? Eh, Siempre la imagen con la que arrancamos va a quedar por debajo, los retoques que necesitamos ser bordados por completo, luego el Dodge and Burn, y por último, una vez que ya modifiqué eh, todas las cuestiones más micro, ¿no? Una vez que modifique lo más chiquito, empiezo a ir al macro. O sea, el contraste que es más general de toda la escena o el color que puede ser por secciones, pero ya secciones más grandes los trabajo a posterior. ¿Sí? Eh, Bien, acá está el ejemplo de este otro archivo. ¿Sí? Fíjense que está construido de esa forma. Bien. Y bueno, algunas conclusiones al respecto que ya les venía diciendo. Eh, que el retoque no destructivo en realidad es aplicable a cualquier tipo de foto que estemos trabajando. No se queden con que es solamente para la fotografía de beauty, sino que en lo que necesiten aplicarlo, o lo que necesiten hacer. Por ahí algunos vienen de otra rama, viene del diseño gráfico, o tiene que crear contenido y usa Photoshop, y no necesariamente usa fotos, pero sí que entienda la idea de separar en porciones lo que está construyendo para poder volver atrás. Es súper interesante como concepto y como herramienta, ¿sí? O sea, es como aplicarlo como en forma de vida, ¿no? Eh, Ese orden los va a ayudar un montón a trabajar, y más si trabajan tal vez con otra gente que les puede llegar a hacer correcciones, eh, no solamente en esto, sino correcciones de otro tipo de armado de piezas visuales. Está bueno que puedan mostrarle qué hicieron para que entiendan, bueno, esto es lo que no te gusta, esto es lo que tengo que sacar, esto es lo que tengo que modificar. Eh, es interesante para esos trabajos en equipo, ¿no? Eh, Justamente, en conclusión, que nuestro objetivo en realidad con el retoque tiene que ser darle un acabado final a la imagen, esta idea de pulir la escena, eh, y hacer que sea un poco más similar a lo que vemos nosotros en vivo y en directo, a la persona en movimiento, a la persona que habla, que no la vemos fijo durante 2 horas, como podemos estar viendo una fotografía cuando la estamos editando, ¿sí? Eh, y bueno, construir la idea de que vamos a una sociedad que acepta a las personas como son, físicamente y su personalidad, pero que en ciertos ámbitos de comunicación el retoque es útil justamente para eso. O sea, me ha pasado un montón de veces, y a ustedes les debe pasar, de verse fotos y decir, no me reconozco en esta foto, no soy yo. Y a las modelos también les pasa lo mismo, y se ven y no se reconocen, y nosotros tenemos que utilizar el retoque para eso, en realidad, no para irnos de más. Obviamente hay rubros donde el retoque como herramienta creativa, como fotomontaje, eh, para generar otras piezas de comunicación, va a necesitar modificar mucho más, eh, pero justamente siempre en pos de construir un mensaje eh, que sea interesante, que sirva, que se necesite, ¿sí? Eh, y bueno, por ahí vimos así como un pantallazo muy, muy rápido. No es como cuando yo doy esta clase, en realidad es una clase de 3 horas y se hace más de una vez y volvemos a practicar, y bueno, se aprende realmente la técnica puntual. eh, pero nada, mi objetivo hoy era transmitirles esto, ¿sí? Eh, la técnica estaba muy buena y es práctica, práctica y práctica. Eh, Así que nada, sí, quédense tranquilos que la clase queda grabada,
Ahora por ahí los chicos, no sé si alguno de los coordinadores me puede ayudar, sé dónde va a quedar subida, pero normalmente les llega un mail con el link de la grabación de la clase, ¿sí? Así que bueno, nada, espero que les sirva como concepto haber aprendido esto, que lo puedan aplicar, que lo puedan llevar para sus rubros, para lo que estén haciendo, lo que estén trabajando. Y si quieren, tengo acá este QR. Si lo escanean, van a ir a un link de Drive, donde van a tener la presentación, el link a esta presentación, y van a tener algunos archivos sobre los cuales van a poder ver el workflow y van a poder trabajar con los archivos RAW que están ahí, ¿sí? Eh, Nada, les agradezco un montón y bueno, espero que les sirva y si necesitan contactarme, me buscan en mis redes, me pueden escribir a mi mail o me mandan un mensaje y no hay ningún problema. Son bienvenidas todas las consultas. Gracias.